nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron de parte de Dios. Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y versículo 21. Leo nuevamente el pasaje: pero ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada o personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Dios hablaron de parte del Señor. Leo también en Reina Valera el verso 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hoy quisiera tomar uno de los conceptos que hablamos la semana pasada y plantearnos una pregunta importante. ¿Por qué es que los cristianos hablamos de solo la Escritura? ¿Por qué es que nosotros decimos que solo la Escritura es nuestra norma, es la pauta que nos rige, es la pauta que nos define qué debemos de creer? ¿Por qué nosotros planteamos el concepto de solo Escritura? Ciertamente, en estas semanas que hemos estado celebrando todo lo relacionado con el tema de la Reforma Protestante, que se suscitó el 31 de octubre de 1517, que hablábamos de esto la semana pasada, es en medio de ese escenario que los reformadores empezaron a retomar el tema de solo Escritura. Pero lo impactante de todo esto y algo que debemos de entender y de tener claridad es que los reformadores no estaban hablando algo nuevo. Los cristianos de los primeros siglos tenían claro que la verdad de Dios, que aquella revelación que provenía de parte de Dios era la revelación que estaba impregnada y puesta en la Escritura. Los primeros creyentes en los primeros siglos tenían eso claro. El tema es que la iglesia a lo largo de los siglos, después del segundo o tercer siglo, la iglesia empieza a plantear una serie de conceptos y empieza a incorporar una serie de ideas en medio de sus creencias, que empezaron a tomar en consideración otros elementos que no necesariamente era solo Escritura. Los primeros 2 siglos de la iglesia tenía claro que lo que la iglesia creía era lo que los discípulos del Señor habían enseñado. Aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que habían estado con el Maestro, que transmitieron esa enseñanza y la enseñaron a otros. Esa era la verdad que debía de ser sostenida y debía de ser creída. Esa verdad que fue plasmada en un documento que llamamos Biblia, que fue plasmada en un documento que llamamos la palabra de Dios inspirada. Los primeros creyentes en los primeros siglos de la iglesia tuvieron eso claro. Pero siglos después la iglesia empezó a hablar de otras cosas. La iglesia cristiana empezó a incorporar una serie de elementos. Se empezó a hablar de dogma, se empezó a hablar de tradición, y cuando hablamos de tradición estamos hablando de interpretación de los hombres de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tal rabino, qué es lo que tal maestro entiende sobre este pasaje? Y empezamos a darle
y añadir una serie de elementos y una serie de cosas a la escritura ya existente, la Biblia, y empezamos a incorporar una serie de elementos como el dogma, la tradición, la teología popular, o sea, las ideas de la gente, y de eso vamos a estar hablando ahora. La iglesia entonces empieza a partir del siglo 3 y 4 a incorporar una serie de elementos adicionales que no necesariamente estaban plasmados directamente en la escritura. A lo largo de la Edad Media, la iglesia empieza a tener la Biblia, pero también a tener los dogmas y las tradiciones como parte también de algo que consideró importante y relevante. ¿Qué sucedió con la reforma del siglo XVI? Lo que la reforma del siglo XVI hizo fue llegar y decir lo que, y recordemos, las personas que generaron el movimiento de la reforma fueron personas que formaban parte de la iglesia cristiana. Las mismas personas que formaban parte de la iglesia cristiana reaccionaron y dijeron: nosotros necesitamos volver a la escritura. Nosotros necesitamos dejar las interpretaciones, las tradiciones. Necesitamos regresar a la Biblia. Necesitamos, y como mencioné la semana pasada, Lutero no fue el único. Hubo muchos otros antes de él que hablaron de la necesidad de volver a poner como base la palabra de Dios, la Biblia, como norma de lo que creo y de lo que vivo. Las tradiciones y los dogmas tienen que ser juzgados y evaluados y pasados por el filtro de la palabra. Si las tradiciones y los dogmas no se ajustan a lo que está en la Biblia, eso no puede provenir de Dios. Entonces, los reformadores no inventaron el concepto de solo escritura. Ellos básicamente lo que hicieron fue retomar algo que la iglesia perdió en el camino muchos siglos atrás. Así que en medio de todo esto, cuando hablamos de que solo la Biblia, los cristianos lo que queremos decir con eso es que la Biblia es nuestra autoridad final. La Biblia es nuestra autoridad final en materia de fe y en materia de práctica. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que la palabra de Dios para nosotros es una norma que nos define cómo debemos de vivir, qué debemos de creer, la ortodoxia, qué debemos de creer, pero también qué debemos de practicar, cómo debemos de vivir. Eso nos lo define la palabra de Dios. Ciertamente, usted y yo, cuando hablamos hoy de solo escritura, estamos reafirmando que todo aquello que creyeron los creyentes de los 2 primeros siglos y lo que se ha creído después del siglo XVI con el movimiento de reforma es: necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos hacer la palabra de Dios la norma que nos guía y que nos dirige. Todo lo que yo creo, todo lo que yo hago, todo como vivo tiene que ser definido y establecido por la palabra de Dios. Pero aquí hay algo importante hablando de este tema de solo escritura que quiero mencionar como primer punto de lo que quiero compartir con ustedes en este día. ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿Por qué la gente cree lo que dice creer? ¿Cuál es? Bueno, alguien dirá, esa es una pregunta muy filosófica. ¿Por qué la gente cree lo que cree? Bueno, hay varias cosas. Tenemos que entender que la gente fundamenta sus creencias en varias cosas, en varios asuntos que debemos de tener presentes. Hay algunas personas que fundamentan lo que creen en la tradición. Pensemos en la tradición religiosa. Su fuente de autoridad muchas veces es la Biblia, pero también es las interpretaciones de las personas. Entonces, usted escucha en ocasiones algunas personas que llegan y dicen:
plantean algún argumento religioso o espiritual, usted inmediatamente llega y les dice: ¿y dónde en la Biblia se dice eso? Ah, no, es que eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseñó fulano de tal, porque fulano de tal se acercó a la Biblia y sacó ciertas interpretaciones, pero no necesariamente lo que esa persona interpretó es lo que la Biblia dice. Entonces, la tradición muchas veces se fundamenta en eso, en lo que hemos entendido, en lo que hemos concebido, en lo que en mi mente yo concibo que es lo que está diciendo la Biblia. Y eso no solamente lo ha hecho el cristianismo, el judaísmo también lo ha hecho. El judaísmo tenía la ley escrita, la que encontramos en el Antiguo Testamento, pero ellos también tenían sus libros interpretativos, el Talmud y muchos otros registros, que son registros donde están escritas las interpretaciones de los rabinos. Los rabinos interpretaban tal sección de Deuteronomio y ponían en el Talmud o en la Mishnah o en el Midrash, ponían: esta es la interpretación, y ponían su interpretación personal. Pero para los judíos la ley es tan relevante como el Talmud o como esos escritos. En el círculos cristianos hay muchos cristianos que dicen: ciertamente la Biblia es importante, pero también la tradición lo es. Hay que creer lo que la Biblia enseña, pero hay que creer lo que la tradición también enseña. Esas interpretaciones también tienen el mismo valor, el mismo poder que la palabra de Dios. Entonces, hay algunas personas que sustentan sus creencias sobre la base de una tradición o de interpretaciones. Por eso usted escucha a algunas personas llegar y decir: sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero también está este dogma, o también está esta tradición de la iglesia, porque para ellos el dogma y la tradición tiene igual relevancia que la palabra de Dios. Por eso es que usted escucha a algunas personas plantear algunos temas que usted llega y dice: ¿y dónde eso está en la Biblia? Pero no necesariamente está en la Biblia, está en un dogma que se estableció a través de un concilio, una reunión de obispos o de líderes religiosos que determinaron que esto es lo que creemos, pero no necesariamente es lo que la Biblia dice, es lo que ellos interpretan o ellos plasman. Hay gente que fundamenta sus creencias sobre la base de los dogmas y la tradición, pero hay otras personas que fundamentan lo que creen en función de sus creencias personales. Hay gente que construye su teología, o sea, su entendimiento de Dios, lo construyen sobre la base de lo que a ellos les parece que dice la Biblia. Entonces, por eso usted escucha a algunas personas por allí, cuando usted habla con ellas y dialoga con ellas, ellas dicen: no, yo eso no lo creo, yo siempre he creído esto es así. En días pasados me tocó hablar con una persona hablando acerca de Dios y su interpretación de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento hay pasajes que cuando se habla de Dios se usa una expresión singular para hablar de Dios, Él, en hebreo, que se traduce Dios. Pero también el nombre de Dios en algunas partes del Antiguo Testamento se traduce en plural, Elohim. Y en algunas de nuestras Biblias en español se traduce como dioses, en nuestras traducciones. Entonces, él llegaba y me decía que ahí, cuando se usa la expresión dioses, se está hablando de que hay muchos dioses. O sea, una concepción politeísta, la que tenía esta persona. Hay muchos dioses, e inclusive esos dioses fueron los que crearon todo el universo. Y esos dioses radican y viven en otros planetas. Y me empieza a hablar de alienígenas, y me empieza a hablar de extraterrestres, y me empieza a hablar de que esos alienígenas y extraterrestres fueron los que crearon todas las cosas. O sea que nosotros somos el resultado de alienígenas.
y que ellos están ahí simplemente mirándonos desde el cielo a nosotros, criaturas formadas por ellos. Es casi una creencia muy similar a las antiguas creencias de la mitología griega, del panteón griego, ¿verdad? Con un Olimpo donde habían una cantidad de deidades que simplemente crearon al hombre para tenerlo casi como criado suyo. Y ellos movían los tiempos, Cronos, Hades, Zeus y el panteón griego. Hay personas que tienen ideas de ese tipo. Hay personas que crean sus propias creencias, construyen sus propias ideas alrededor de Dios. Hay personas que su fuente de autoridad son ellos mismos. No es un libro, no es la Biblia, es lo que yo creo, es lo que a mí me parece. Cuando usted le dice, ¿y en qué fundamenta usted eso? Bueno, yo lo fundamento, y empieza a citarle ciertos libros del ¿cómo se llama?, del hinduismo, y empieza a citarle otros documentos de la antigüedad, y usted encuentra toda una mezcla y un sincretismo de ideas religiosas, porque toman ideas del programa de televisión, de History Channel, y toman ideas allá de YouTube, y toman ideas de todo lugar, y crean su propia estructura mental. Hay personas que fundamentan lo que creen en una serie de estructuras de entendimiento que ellos mismos han forjado. Su autoridad final son ellos mismos. En el primer caso, los que dicen la Biblia, la tradición y el dogma, la autoridad final para ellos son esas tres cosas. La Biblia y el dogma y la tradición son tan autoritativos como la Biblia misma. Hay otras personas que desarrollan concepciones comunitarias. Esas son las ideas que son forjadas dentro del concepto popular. O sea, son las ideas que maneja una comunidad. Hay comunidades que tienen sus propias creencias. Eso se ve mucho en las comunidades étnicas o indígenas. Ellos tienen sus propias creencias. Las creencias de que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer porque todo es un espíritu. Entonces tú tienes que cuidarte de ciertas cosas que hacen porque los espíritus de la comunidad se enojan. Entonces tú tienes que cuidar de un ejemplo en ciertas culturas asiáticas. Cuando nace un niño con algún tipo de problema físico, inclusive en nuestra América Latina hay comunidades indígenas en Sudamérica que todavía piensan que cuando un niño nace con algún tipo de limitación física, el niño tiene que ser sacrificado. Tiene que ser sacrificado, se le tiene que quitar la vida. ¿Por qué? Porque eso trae ¿cómo se llama? Fuerzas espirituales negativas a la comunidad. Hay una teología comunitaria que se desarrolla. Entonces hay comunidades, principalmente en el entorno étnico, que tienen ese tipo de ideas porque han forjado una concepción sobre Dios y sobre la espiritualidad que gira en torno a ese tipo de cosas. Eso es lo que muchas veces se llama teología, o un entendimiento muy particular, popular acerca de Dios. Entonces, inclusive en algunos entornos cristianos hay creencias muy populares que no son bíblicas, pero que la gente las cree. Y usted escucha inclusive usar frases, expresiones que uno dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Pero son cosas que la gente se acostumbra a decir y que la gente las repite casi como si fuesen bíblicas. Esos son creencias comunitarias populares que la gente forja y que la gente se acostumbra a usarlas casi como si fuesen conceptos autoritativos. Hay gente que fundamenta sus creencias en lo que cree la gente. Yo creo lo que cree la gente. Entonces la gente llega y dice, no, es que si yo tengo un niño pequeño pero yo quiero que no le suceda nada, entonces le ponemos una cintita roja aquí, ¿verdad? La idea tan supersticiosa de que hay gente que le puede hacer daño a un hijo mío.
con solamente mirarlo. Entonces le pongo una cinta roja aquí para que el niño no sea afectado. Esos son supersticiones. Eso tiene que ver con prácticas supersticiosas y populares. Y mire, en el entorno cristiano muchas veces hay gente así, que pone ciertas cosas en la puerta de la casa para que no entren las malas influencias. Esos son creencias populares, pero eso no está en la Biblia. O ponemos un machete detrás de la puerta. Eso hacían mis abuelos para cuando caían truenos. Y pues, eso no, ustedes no sabían de eso. No, es que ustedes están muy jóvenes para saber de esas cosas. El tema es, hay gente que se rige por ese tipo de creencias. Hay otras personas que desarrollan posturas mucho más posmodernas, más actuales. Mire, hoy en día hay casi una moda de la gente a atacar el registro bíblico, la Biblia. Hoy pareciese que hay casi una moda de la gente de llegar y decir que la Biblia es un documento tremendamente anticuado, que ya no tiene relevancia para nosotros, que ya no tiene importancia para nosotros, porque eso fue escrito tantos siglos atrás, y eso no tiene relevancia ni importancia para los creyentes que vivimos en el siglo XXI. Y por eso es que usted escucha que hay muchas personas hoy en día, principalmente gente de las generaciones recientes, que ellos no le dan tanta relevancia a la Escritura. La Escritura no es algo tan relevante. Tal vez uno u otro versículo por ahí que me gusta, que lo recuerdo, que lo memorizo, pero el resto de la Escritura no es tan relevante. Y usted habla con muchas de esas personas, probablemente le van a decir, bueno, yo la Biblia, algunas cosas pueden ser significativas y espiritualmente buenas, pero hay cosas en la Biblia que no tienen sentido ni razón de ser. Mire, eso es lo que cree la gente. Hay gente que cree entonces y fundamenta lo que cree en sus tradiciones religiosas. Hay otro que lo hace en las creencias populares, otros en sus creencias personales que ellos mismos han construido. Y hay otros que hoy, dentro de las generaciones más recientes, simplemente rechazan la Biblia. Y dicen, no, la Biblia tiene cosas espiritualmente interesantes, pero también las suras musulmanas en el Corán. Y también los escritos del hinduismo. Y creen que todos esos libros religiosos tienen algo de verdad, una cuota de verdad. Y eso es algo muy popular que hoy en día se está dando. Entendiendo que esa es la forma en que muchos se acercan a definir cómo creen y qué deben de creer. ¿Qué es y qué significa que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia en segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 llega y dice, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que Dios ha comunicado a través de la palabra de Dios, nada de lo que Dios ha hablado y que usted y yo tenemos registrado aquí, es de interpretación privada. Es de interpretación personal. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que la palabra de Dios tiene que ser interpretada en comunidad. Tiene que ser entendida en comunidad. Yo no puedo aislarme de los demás y simplemente llegar y decir, no, es que yo voy a crear mi propia posición. Yo voy a plasmar lo que yo entiendo, lo que yo creo, sin escuchar las voces de otros cristianos que también se acercan a la Biblia para tratar de entenderla. Es por eso que encontramos grupos religiosos que se forjaron y se crearon en medio de este tipo de acercamiento y que han creado toda una estructura religiosa alrededor de sus creencias. Cuando hablamos de los mormones son el resultado de un hombre que dijo tener experiencias con un ángel llamado Moroni,
que se le manifestó en su casa y que le empezó a decir que habían unas tablas especiales que tenían la revelación de Dios. Y que esa revelación de Dios, Dios se la quería dar a él. Él miró esas tablas, él las tradujo de un tipo de egipcio antiguo, según él, en las narraciones que él hace en los libros de doctrinas y convenios, un escrito propio del mormonismo. Él dice que él tradujo mucho de eso, que es lo que está en el libro que llamamos el libro del Mormón. Entonces, ellos simplemente plasmaron algo. Interesantemente, José Smith, cuando fue cuestionado acerca de lo que él decía que le fue revelado, le dijeron que si entonces él sabía egipcio, y ciertamente se comprobó que él no sabía egipcio. Que si él podía enseñar las tablas que el ángel le había enseñado, y dijo que no, que esas tablas solamente Dios se las había enseñado, el ángel se las había enseñado a él y no podían ser enseñadas a otras personas, y que lo que él había escrito y lo que redactó en el libro de Mormón fue lo que a él se le dijo que tradujese. Al final de cuentas, qué impactante todo esto. Y es impactante porque cuando usted lee el relato del libro de Mormón, cuando algunos de nosotros nos ha tocado hacer investigaciones sobre el mormonismo, nos hemos dado cuenta de lo incoherente que es el mensaje que está en ese libro. Pero este tipo de personas son personas que han tratado de generar una interpretación espiritual sobre Dios y su revelación de manera personal, diciendo que el ángel se me reveló a mí, a nadie más, que las tablas yo solo las vi, nadie más, y cuando se le plasmó qué era lo que y cómo él podía comprobar esas verdades puestas allí, él no ha podido comprobarlas. Mire qué interesante que el Smithsonian hizo una investigación hace muchas décadas atrás sobre los supuestos temas históricos y arqueológicos que aparecen en el libro de Mormón. El libro del Mormón llega y dice que hubo israelitas que viajaron desde Israel a América y se establecieron en el centro de los Estados Unidos, y que la nueva Jerusalén que se habla de la Biblia es la nueva ciudad que Dios va a establecer en una de las ciudades en el centro de los Estados Unidos. Eso fue lo que José Smith y muchos de los que estaban con él empezaron a promover dentro de sus seguidores. Qué interesante todo esto, porque cuando escuchamos todo esto, miramos a gente que viene, trata de tener un entendimiento privado de las Escrituras, trata de explicar y decir, esto es lo que debemos de entender de la Biblia, y para entender la Biblia, usted necesita tener el libro del Mormón al lado, y usted tiene que tener el libro de doctrinas y convenios al otro lado, para poder entender la revelación divina. Ciertamente, y terminando la idea, el Smithsonian comprobó que en ningún lugar de los Estados Unidos hay gente con rasgos caucásicos que emigraron acerca de migraciones desde Europa hasta los Estados Unidos, y de esa manera, cruzando el Atlántico o por el estrecho de Bering. Y de ninguna manera existe una evidencia histórica para ese tipo de cosas. Pero allí es donde nos damos cuenta que hay mucha gente que quiere acercarse a la Biblia y dar interpretaciones privadas y llegar y decir, esto me lo reveló Dios, esto me lo dijo Dios, esto es lo que Dios me comunicó. Por eso es que, para no caer en esas interpretaciones privadas y antojadizas, debemos de recordar que nunca, dice el versículo 21 de segunda de Pedro capítulo 1, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por hombres guiados por el Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y ciertamente hay una serie de libros que nosotros reunimos en la Biblia que hemos reconocido, la iglesia ha reconocido como esos libros con carácter inspirado por parte del Señor.
Y esos libros con carácter inspirado por parte de Dios son los libros que nosotros decimos, los libros que nosotros debemos de tener como base para nuestra fe y para nuestras prácticas. Son la norma que nos define cómo debemos de vivir y cómo debemos de caminar. Entonces, los primeros creyentes en los 2 primeros siglos y los reformadores lo que hicieron fue básicamente, y nos recuerdan a nosotros hoy en día, que nosotros debemos de tener a la Biblia como la norma que define qué debemos de creer. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiero interpretar, no es lo que a mí me parece que dice la Escritura, es lo que la palabra de Dios comunica. Por eso cuando hablamos de sola Escritura estamos diciendo, nosotros no podemos acercarnos a la Biblia aisladamente. Gente como José Smith y como muchos otros se acercaron aisladamente y construyeron toda una teología mormona. Y esa es la teología que sustenta toda la estructura religiosa de su movimiento religioso en los Estados Unidos y en el mundo. Ciertamente, mucho de lo que ellos enseñan no tiene ningún fundamento en la Biblia. Llegar y decir que, que Dios el Padre es hermano de Satanás, un ejemplo. Llegar y decir que cuando nosotros morimos entramos a otro plano y en otro plano cada uno de los que son mormones van a gobernar sobre un planeta y van a tener su esposa y además sus concubinas, promoviendo la práctica de la poligamia muy propia en entornos. En entornos, ¿cómo se llama? Mormones. Y ciertamente en muchos de nuestros países ellos no practican eso porque en nuestros países eso no es permitido. Pero en los lugares que ellos lo pueden hacer, lo hacen. Entonces, qué impactante todo esto. Porque eso entonces me hace entender que así como ellos, hay muchos otros que probablemente con sus interpretaciones y acercamientos privados a la Biblia, están queriendo plasmar ciertas verdades y decirnos, esto es la verdad. No, la verdad de Dios, usted y yo la tenemos plasmada en la Escritura. La verdad de Dios nosotros la tenemos plasmada en la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos sustentamos que la palabra de Dios para nosotros es relevante y significativa. No hay nada más. No hay un libro complementario, no hay un documento complementario que apoya la Escritura, que da sustento a lo que está en la Biblia. No, la Biblia es suficiente. La Biblia contiene lo que usted y yo necesitamos para caminar acorde con lo que Dios quiere. Yo no necesito tradición, yo no necesito dogmas. Además, ¿cuántas veces los dogmas, cuando usted trata de filtrarlos a través de la Biblia, usted se percata de que la Biblia no dice eso? Que la palabra de Dios no dice, no plantea ese dogma de esa manera. Entonces usted llega y dice, si la palabra de Dios no lo reafirma, ¿cómo yo lo voy a reafirmar? Por eso es que el cristianismo del siglo XXI sustentamos que la palabra de Dios es central para nosotros. La palabra de Dios es central para usted y para mí. Pero ¿cómo podemos sostener que la Biblia, que la palabra de Dios escrita es algo relevante para un cristiano que quiere caminar en medio de este siglo XXI? ¿Por qué para nosotros es tan trascendental? ¿Cómo podemos sostener bíblicamente el concepto de solo Escritura? No dogma, no tradiciones, no ideas personales, no conceptos populares o ideas que se tienen en medio de la comunidad. ¿Cómo podemos sustentar eso? Mire, la Biblia constantemente nos reafirma que sus palabras son suficientes para nosotros. Usted no necesita ir a otro lugar. Usted no necesita leer ningún documento en el ciberespacio, o algún documento que un grupo religioso dice que usted tiene que usar como guía para su vida espiritual. Usted necesita la palabra de Dios. Eso es suficiente. Mire las palabras de Dios.
que se reiteran en el Salmo 119, versículo 9 al 11. Salmo 119, versículo del 9 al 11, y que quiero que juntos podamos revisar. Salmo 119, versículo 9 al versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. El salmista reconoce que si hay algo que lo va a guardar de pecar contra Dios, es guardar ¿qué? Los dichos del Señor. O sea, guardar lo que Dios ha hablado. ¿Y dónde usted encuentra lo que Dios ha hablado? En la palabra, en la Biblia. La Biblia, el salmista llega y dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo alguien no se desvía? ¿Qué es lo que hace que una persona no se desvíe de los mandamientos del Señor? Cuando guardamos los dichos del Señor en nuestro corazón. Porque cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, esas palabras son como una luz en el camino que nos indica por dónde debemos de ir. Es un indicativo y una señalización que me indica y me dice por dónde debo de transitar. Y ciertamente el salmista reconoce que las palabras que Dios ha hablado son verdad. Salmo 119, verso 151, allí mismo. Salmo 119, verso 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El salmista lograba entender que todos los mandamientos de Dios que están en la Biblia son verdaderos. No son creación del hombre, es lo que Dios ha comunicado, es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. Son verdad. ¿Y cómo usted y yo podemos vivir y transitar por la vida adecuadamente? Cuando usted vive conforme a esa verdad de Dios. Entonces usted se asegura transitar por la senda correcta cuando usted procura vivir conforme a la verdad de Dios, a los mandatos de Dios, a sus preceptos, a su revelación. Eso es fundamental para nosotros. La Biblia se convierte entonces para usted y para mí en una norma que me define lo bueno y lo malo. ¿Y por qué me define lo bueno y lo malo? Porque ese Dios moral que creó todas las cosas me ha comunicado su verdad, y esa verdad la tenemos impresa en la Biblia, y al tener esa verdad impresa en la Biblia, yo esa verdad la tengo que usar como guía para todo lo que hago o para todo lo que yo llevo a cabo. Es como cuando usted entra en una empresa o en una institución a trabajar y normalmente tienen un manual de procedimientos. ¿Para qué sirven en una empresa los manuales de procedimientos? Los manuales de procedimientos les dicen a usted cómo se hacen las cosas. Le definen a usted con claridad las cosas en la empresa aquí y no se inventan. Hay un proceso. Si alguien llama y pregunta por algo, hay un proceso que define qué se tiene que hacer. ¿Y por qué las empresas, las organizaciones y las instituciones establecen eso? Lo establecen para que las personas sigan la ruta correcta. Porque si se salen de la ruta, probablemente las cosas no van a salir como se quieren. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, logramos entender que la Biblia es la norma. La norma, la pauta que nos define qué debemos de creer y qué debemos de practicar, cómo debemos de vivir. Mire lo que dice Isaías capítulo 8, el profeta Isaías capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Isaías capítulo 8. Isaías quiere animar al pueblo para que Jehová el Señor sea el temor de ellos. Y en el verso 19 y 20 llega y les dice:
19 y 20. Dice, y si os dijeren, leo desde el 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Isaías viene hablando que él y sus hijos son señales y presagios en Israel de lo que Dios va a hacer con la nación. Y si usted lee todo el capítulo 8, usted se percata de que Isaías le pone ciertos nombres a sus hijos, y los nombres que él le da a sus hijos comunicaban algo de lo que Dios quería hacer con Israel, de lo que Dios quería y tenía como propósito hacer con la nación. Y dice el verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías llega y dice, ciertamente yo y mis hijos, y los nombres que tienen mis hijos, indican mucho de lo que Dios está queriendo hacer por la nación. Recuerden que en la antigüedad los nombres que se le ponían a las personas indicaban algo acerca de Dios o de lo que Dios quería hacer. Los nombres tenían un significado profundo. Pero llega y dice el profeta, y si os dijeren, preguntad a los encantadores. Lo que está diciendo el profeta es que si el pueblo, que si la nación pregunta, plantea o dicen, preguntad a los encantadores. O si alguien empieza a decir, queremos saber lo que Dios tiene para nosotros, y van y buscan a los encantadores y a los adivinos, ustedes háganles esta pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Cómo es posible? Lo que está diciendo el profeta es, si algunos en medio del pueblo están queriendo buscar a adivinos para consultar la voluntad de Dios, para consultar el propósito de Dios, pregúntenles, ¿cómo es posible que ustedes, teniendo un Dios, van a buscar a los adivinos? Teniendo al Dios único y verdadero, van a buscar a los adivinos, van a consultar con los muertos por los vivos, para entender la voluntad de Dios. Si ahí está Jehová el Señor, que ya ha hablado, escúchenlo a él. Y por eso es que Isaías llega y dice con una exclamación profunda en el verso 20, a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? Lo que Dios ya había hablado a través de la ley del Antiguo Testamento. El testimonio, ¿qué era? Lo que Dios ya había estado comunicando a través de los profetas. Si ustedes necesitan entender la voluntad de Dios, no consulten al adivino, no consulten al agorero. ¿O es que ustedes no entienden que tienen un Dios en Israel? Un Dios que ya les ha hablado, un Dios que ya les ha comunicado. Por eso, si ustedes quieren entender qué es lo que Dios quiere para ustedes, vayan a la ley y al testimonio, a lo que Dios ya les habló y a lo que Dios está comunicándoles a través de los profetas. Ustedes no tienen que ir a otra fuente, ustedes no tienen que ir a otro lugar. ¿Qué les ha dicho Dios a través de los profetas? A tal cosa es lo que nos ha hablado Dios a través de muchos años, a través de los profetas. Ok, préstenle atención a los profetas y obedezcan a lo que Dios ya ha dicho a través de ellos. ¡Qué tremendo esto! Porque lo que está diciendo Isaías a la nación es, ciertamente tenemos un Dios que está continuamente hablándonos e indicándonos qué hacer. ¿Por qué ustedes le van a prestar oído a otras cosas? ¿Por qué ustedes van a querer ir a consultar al adivino? Si Dios ya les ha hablado, si Dios ya les ha indicado su perfecta voluntad, ¿para que ustedes necesitan ir a buscar otra fuente de información? Cuando ustedes ya tienen a ese Dios que ha hablado, remítanse a la ley y al testimonio. Ese planteamiento
Es un maravilloso planteamiento que nos recuerda a nosotros que la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios, es el testimonio de Dios para nosotros. ¿Quieres entender el propósito de Dios para tu vida? ¿Quieres entender cuál es la ruta que Dios está queriendo guiarte en medio de tu caminar diario? Remítete a la ley y al testimonio, a lo que Dios ya ha hablado, a la Biblia, a la palabra de Dios. Tienes el testimonio escrito, maravilloso y especial que Dios ha comunicado a los hombres, y usted y yo tenemos el privilegio de poder leerlo todo el tiempo y allí encontrar qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, amado hermano, cuando nosotros hablamos de la autoridad final de la Biblia, cuando nosotros hablamos de la autoridad final de la Escritura, nosotros estamos diciendo que nosotros no necesitamos testimonios extras. Nosotros no necesitamos ir a que alguien nos dé una revelación extraordinaria. Hoy en día hay muchos cristianos que andan de iglesia en iglesia queriendo que oren por ellos para que Dios les dé una revelación extraordinaria. Y no tienen tiempo para leer la Biblia, pero sí tienen tiempo para andar recorriendo iglesia tras iglesia queriendo que un pastor ore por ellos para que Dios me indique qué es lo que debo de hacer. Pero usted les pregunta con cuánta frecuencia leen la Biblia y se da cuenta que prácticamente no la leen. La leen el domingo que van a la iglesia. Amado hermano, qué triste eso, porque eso lo que pone en evidencia, amados hermanos, es que le estamos prestando más atención al testimonio de otros que al mismo testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el centro, para nosotros la fuente. La palabra de Dios es tremendamente relevante para nosotros porque ahí encontramos los testimonios del Señor. Entonces, la Biblia es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad porque ahí está expresado lo que Dios ha hablado. Por eso usted y yo no necesitamos documentos extras. Por eso usted no necesita leer la Biblia con un registro paralelo que usted pone al lado. Ok, porque este registro paralelo es tan autoritativo como la Biblia. No. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios, la Escritura, es el único documento autoritativo. Usted puede escuchar entonces a muchas personas que te dicen, no, es que la Biblia tiene que ser estudiada con otros libros. Mire, a mí me ha tocado hablar con algunos hermanos de entornos adventistas y en medio de las conversaciones te hablan casi con los documentos y las profecías de Elena White. Y cuando usted le pregunta a ellos de ciertas cosas, ellos, no, es que Elena White dijo. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver Elena White? ¿Acaso que Elena White es una mujer que fue inspirada por el Espíritu Santo para escribir al mismo nivel de las palabras que están en la Biblia? Pero muchas veces las citamos casi con la misma autoridad. Con la misma autoridad, los mormones citando el libro de Mormón y Doctrinas y Convenios casi con la misma autoridad que la misma Biblia, y muchas otras personas que citan tradiciones humanas que cuando usted les plantea ¿es eso lo que la Biblia enseña? Ciertamente te dicen no, pero eso es la tradición que se me fue enseñada, o la tradición que aprendí, o la tradición que me fue transmitida a lo largo del tiempo. ¿Sabe, amado hermano? La Biblia es el filtro a través del cual usted y yo podemos procesar todas las cosas. La palabra de Dios tiene que ser una norma que nos rige y que nos dirige a cada momento. Mire, Jesús mismo cuando fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, cada vez que fue tentado por el maligno, por el diablo, dice la Biblia que él terminó citando el antiguo pacto, el libro de Deuteronomio. ¿Por qué Jesús citaba el libro de Deuteronomio cada vez que el enemigo le tentó? 3 veces lo hizo y 3 veces le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otro momento le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Y en otro momento le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y Jesús estaba citando pasajes del libro de Deuteronomio. ¿Por qué Jesús le daba una relevancia tan significativa a las palabras del antiguo pacto? Porque Él las consideraba las palabras de Dios. Y con esas palabras Él refutó el ataque de Satanás en medio de la tentación en el desierto. Porque para Él la palabra de Dios tenía una relevancia central en su vida. Si para Jesús la palabra de Dios tenía una relevancia central en su vida, ¿por qué no ha de tenerla para usted y para mí? Si para Jesús la palabra de Dios era parte vital de la dinámica de su vida diaria, ¿cómo es posible que la palabra no vaya a tener un espacio central en nuestras propias vidas? Mire, la Biblia es suficiente para nosotros. El mismo apóstol Pablo tenía claro, y él sabía que las comunidades donde él iba a predicar el evangelio lo tenían también claro. Y quiero que juntos leamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y versículo 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 15. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: por esto también nosotros, sin cesar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Qué tremendo esto, porque Pablo llega y dice: damos gracias constantemente a Dios por ustedes, de que cuando ustedes recibieron el mensaje del evangelio, recibieron la palabra de Dios, que oyeron, que recibieron de nosotros, porque nosotros se las transmitimos. Nosotros les predicamos la buena noticia. Ustedes la aceptaron, abrieron su corazón, pero ustedes la recibieron no como una palabra de hombres. Ustedes no la recibieron: es que estas son las enseñanzas de Pablo, o estas son las enseñanzas de Apolos. No, sino como lo que es realmente la palabra de Dios. Ustedes recibieron el mensaje, las buenas noticias del evangelio, que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. Ustedes lo recibieron como lo que es la palabra de Dios. Esa enseñanza no es una enseñanza que yo inventé, es lo que quiere decir Pablo. No es una enseñanza mía que yo estoy queriendo transmitirle a la gente. Es lo que Dios hizo y lo que Dios comunicó y nos dijo que transmitiéramos a los hombres, para que se pudiesen arrepentir y volverse a Dios. Amado hermano, ciertamente Pablo entendía que lo que él estaba transmitiendo no eran sus palabras, eran las palabras de Dios. Pablo tenía claro que lo que él estaba enseñando no eran sus ideas, eran las palabras de Dios. Y los hermanos en las iglesias, los creyentes en las comunidades como Tesalónica, recibieron ese mensaje ciertamente como la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso eso! Pregunto, cuando nos reunimos en este lugar y escuchamos la palabra del Señor y el mensaje, ¿cómo estamos recibiendo esas palabras? ¿Pensamos que son las palabras del pastor o de la persona que se para aquí al frente? No, son las palabras del Señor. Y ciertamente para nosotros que hablamos de solo escritura, para nosotros esas palabras tienen tremenda relevancia, porque no son las palabras de un hombre, es Dios comunicando su voluntad. Y por eso yo necesito entenderlas para saber qué es lo que Dios quiere de mí, para saber cómo yo debo de guiar mi vida, cómo yo debo de definir o dirigir mis decisiones en la vida, cómo yo debo de conducirme por el diario caminar. Amados hermanos, la palabra de Dios nos sirve como un filtro, y esto lo he citado cantidad de veces desde este púlpito. La palabra de Dios es un filtro que nos permite filtrar y procesar todo lo que escuchamos allá afuera. Porque hoy allá afuera usted va a escuchar de todo. Y en el ámbito de la espiritualidad,
En el ámbito del Evangelio, usted va a escuchar un montón de ideas, un montón de interpretaciones. Y algunas suenan llamativas, pero por sonar llamativas no significa que son ciertas. ¿Cuál es la única manera de darme cuenta y no ser engañado por esas palabras? Que usted tome eso y así como usted en la casa cuando está haciendo una rica comida la pasa por un colador o tamiza algo a través de un colador para tratar de quitar las impurezas o aquellas cosas que usted no quiere en su comida, así también nosotros podemos procesar lo que escuchamos, lo que oímos allá afuera, lo procesamos cuando lo pasamos por el filtro de las Escrituras. Esto que esta persona está diciendo, ¿tiene sustento en la Biblia? ¿Está acorde con la verdad y el testimonio de la Escritura? ¿O se aparta de eso? Amado hermano, usted tiene una tremenda herramienta para poder evaluar lo que escucha allá afuera. Y por eso es que usted y yo necesitamos desarrollar la capacidad de examinarlo todo. Y más en medio de una sociedad y de un mundo donde escuchamos tantas ideas y tantas voces que nos dicen que vienen hablando de parte de Dios. Mire, inclusive los grupos sectarios y ciertos grupos religiosos, usted los escucha diciendo que nosotros hablamos de parte de Dios. Ellos se atribuyen a sí mismos que hablan de parte de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de saber si lo que enseñan está acorde con lo que Dios ha comunicado? Bueno, pasemos lo que ellos enseñan por el filtro de la palabra. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces algunos de los planteamientos de algunas personas y grupos religiosos no se ajustan al testimonio de la palabra. Así que para nosotros, por eso la Biblia es trascendental. Por eso hablamos de solo Escritura. Por eso hablamos que la palabra de Dios es trascendental para nosotros. Por eso nosotros no nos guiamos por mis ideas personales o por las ideas de la comunidad a la cual yo pertenezco, o el grupo étnico al cual yo pertenezco, o yo no me guío por las ideas populares de la gente. Yo no me guío por los dogmas o por las tradiciones de las personas. No me guío por eso. Yo me guío por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que ella nos sirva de guía. Por eso en este mes de octubre que finaliza, recordando el tiempo de la Reforma, volvemos a hablar de solo Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios tiene que ser nuestra norma. Y es allí donde necesitamos preguntarnos: ¿qué papel tiene la palabra de Dios en mi vida personal? ¿Es ella la norma y la pauta que me define lo que creo, lo que pienso y la base sobre la cual proceso mis decisiones diarias? Pues debería de ser así, porque si creemos en la autoridad de la Escritura, ciertamente el testimonio plasmado aquí de parte del Señor es suficiente para nosotros. Y como enseñamos tiempo atrás en el mes de septiembre, lo que está en la Biblia es suficiente. Usted y yo no necesitamos nada más. Ahí está lo que usted necesita saber. Mucha gente llega y dice: sí, pastor, lo que necesito saber, pero yo necesito conocer un montón de cosas más. Yo necesito saber si existen los extraterrestres. Yo necesito saber, y empiezan a inventarte todo tipo de ideas. Mira, la Biblia no te va a contestar la pregunta de si existen extraterrestres o no, porque la Biblia no se mete a hablar de esos temas. Pero la gente que en ocasiones usted la ve sentadas por horas mirando History Channel y mirando a alguna gente por allí con algunas ideas medio extrañas, uno llega y dice: ¡qué locura esto! Hay gente que se toma horas mirando eso, y usted los ve replicando esa información. Usted los ve transmitiendo y repitiendo esa información, pero hablando con una autoridad como si ellos lo creyesen, como si ellos entendiesen lo que están hablando.
Y muchas veces ni siquiera conocen las implicaciones de lo que estas personas están queriendo decir con lo que hablan. En medio de todo esto, amados hermanos, ¿cómo procesar toda esa información? Necesitamos ir a la palabra, que el testimonio de Dios esté en nuestro corazón, y cuando el testimonio de Dios está en mi corazón, usted va a tener los criterios suficientes para procesar lo que oye y lo que ve. Y usted va a poder llegar y decir: la Escritura, esto es lo que dice. Y aquello que la Escritura no habla, ¿para qué me voy a meter yo a hablar de eso? En algunos momentos, cuando me han tocado, como mencioné, personas que hablan de este tema de los extraterrestres y la vida fuera de este planeta, y le digo: bueno, yo no te puedo hablar si tengo una prueba científica para la existencia o no existencia de ellos, pero al final de cuentas tú tampoco puedes probar que existen. En medio de todo eso, habrán cientos de especulaciones y de argumentos que se usan para sustentar esas posturas. Pero lo que sí es cierto es que la palabra de Dios no entra a hablar esos temas. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha considerado esos temas relevantes, o porque esos temas no han sido parte trascendental para la vida de los hijos de Dios. Porque ciertamente esas preocupaciones que tenemos los seres humanos no son las preocupaciones de Dios. Nosotros vivimos muchas veces preocupados por contestar preguntas que la verdad no hay respuestas para ellas. Porque en medio de nuestro interés permanente en querer saber más y más y más, muchas veces vemos a la gente sumergida en la sabiduría humana para tratar de responder sus preguntas existenciales. Vaya a la Biblia. Allí en la Biblia está lo que usted necesita saber para su vida. Usted no necesita saber si hay extraterrestres o no hay extraterrestres para vivir una vida espiritual plena con Dios. Usted no necesita saber si los marcianos existen o no existen. Si existe alguien como aquella serie de hace muchos tiempos atrás, Mork y Mindy, yo no sé si ustedes la vieron. Mork del planeta Ork, que la daban en televisión. O Mi Marciano Favorito, aquellos que crecimos en los años 60 y 70. Mi Marciano Favorito. En medio de todo eso, nosotros no necesitamos saber si eso es real. Eso ha sido pura ficción. Lo que usted necesita saber es conocer el testimonio de la palabra del Señor y poder vivir conforme a ese testimonio. Todo lo demás, amado hermano, si usted lo filtra y no tiene razón de ser, simplemente deséchelo, rechácelo, póngalo a un lado, procure vivir conforme a la palabra. Ella es nuestra norma, solo Biblia, solo palabra de Dios. Ella es nuestro filtro. Termino con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Pablo le dice a Timoteo, y lo leímos en días pasados, desde la niñez le dice Pablo a Timoteo: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. O sea, las sagradas escrituras son un conducto que nos llevan ¿a dónde? Nos llevan a la salvación mediante la fe en Cristo. Las palabras de la Escritura me van a llevar a Cristo. Las palabras de la Escritura me van a llevar al Redentor. Las palabras de la Escritura me van a llevar a aquel que me otorga salvación. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y si es en la Escritura, en la Biblia, que voy a encontrar palabras útiles para mi vida, que me van a enseñar, a reprender, a corregir, que me van a instruir, amado hermano, tómese el tiempo para escudriñarlas, para profundizar en el testimonio de la Escritura. Solo Escritura. ¿Por qué creemos en solo la Biblia? Porque la Biblia es el testimonio de Dios. Más allá, todo dogma, toda tradición,
toda idea humana, toda teología o ideas populares que la gente pueda tener, amado hermano, si no pasan por el filtro de la Escritura y por el escrutinio de la Biblia, amado hermano, usted no tiene por qué creerlas. Usted no tiene por qué vivir o tratar de empezar a ponerlas como parte de su vida. Si usted tiene el testimonio verdadero del Señor en sus manos y al cual usted tiene acceso, disfrutemos de ese testimonio. Hagamos ese testimonio parte de nuestro corazón. Procuremos que ese testimonio nos inunde, llene nuestra mente, llene nuestro ser, y empecemos a vivir conforme a ese testimonio todos los días. Que el Señor nos rete. Como creyentes, entonces, para nosotros la premisa, solo Biblia, solo Escritura, es un concepto fundamental que nos permite vivir una vida que glorifique a Dios y le honre solo